Buenos días, mi nombre es Jennifer Farías, en representación a mi grupo número 1 y como parte de la Cátedra de Reproducción y Larvicultura, pues les hablaré un poco de la determinación y diferenciación sexual en los peces. Los peces son de los organismos más abundantes que existen. Existen alrededor de 28.000 especies identificadas. Sin embargo, su característica, pues, con mayor particularidad, radica en la posesión de los 3 tipos de reproducción conocidos en los vertebrados, pudiendo ser gonocóricos, unisexuales o hermafroditas. Esta flexibilidad reproductiva que ellos tienen la manifiestan a partir de su comportamiento sexual durante la presa, de la presencia o ausencia de caracteres sexuales secundarios, del tipo de apareamiento que poseen o de la fabricación de nidos para sus puestas y el cuidado parental de sus huevos. Especies representativas de los tipos de reproducción son las que pueden evidenciar además de los subtipos que estos poseen. En el caso del gonocorismo, por ejemplo, ellos pueden ser diferenciados o indiferenciados. Y diferenciados pues cuando estos tienen muy bien caracterizados su ovario, su testículo, e indiferenciados cuando esto no es así y pueden presentar un falso hermafroditismo. Es decir, que ellos siendo hembra, por ejemplo, pueden poseer ciertas células del otro sexo, lo que hace un poco dudar de su sexualidad. Sin embargo, ellos se mantienen como hembra durante toda su vida. La lubina, el salmón, la anguila y el pez cebra, respectivamente, son ejemplos de estos subtipos. El hermafroditismo, que es apenas un 2% en los peces, puede ser secuencial o simultáneo. Secuencial a partir del proterándrico, que cuando pasa, por ejemplo, de 2, 3 o más puestas como hembra, luego pasa a ser macho, y ahí se queda por el resto de su vida. Protorogíneo, cuando es al revés, cuando pasan de ser machos a ser hembras, y bidireccional, cuando alternan esta cuestión. Simultáneo, por otra parte, ya viene siendo pues cuando poseen las dos sexualidades durante toda su vida. La dorada, el pajel, la trima y el besugo son especies representativas de este tipo. La unisexualidad es de los casos más raros que existen, ¿no? Apenas 10 especies de las 228.000 identificadas son de este tipo y generalmente pues obedecen a una población constituida en su totalidad pues por hembras, las cuales pues pueden reproducirse por ginogénesis o por hibridogénesis. Es decir, que no va a haber intervención sexual, sin embargo, para que el óvulo pueda fertilizarse y consecuentemente pues atravesar por estas cuestiones celulares de devaluación celular, pues tiene que ser activado por el esperma. En el primer caso, sin participación genética, y en el segundo caso, con una mínima participación genética. Ejemplo de ellos, pues, es el topote, el pez rojo y el guatote. La determinación de sexos. La determinación de sexos básicamente está acaecida por las cuestiones de herencia genética o por los cambios ambientales. Es así que se determina pues la determinación sexual genotípica y la determinación ambiental del sexo. ¿Qué pasa en esta cuestión? En esta cuestión pues intervienen estos 3 factores, los factores sexuales principales, los factores sexuales menores y las diferencias ambientales. Si, por ejemplo, uno de estos factores no está actuando de la forma esperada, va a haber una desproporción en los sexos. Es por eso que en ciertos casos pues, se usa uno de estos 2 determinantes para el cambio de sexo, ¿no? Esquema de la determinación y diferenciación sexual en desarrollo, en relación al desarrollo de los peces, ¿no? Como puede divisarse en la línea esta beige, está como los peces se van a desarrollar partiendo del cigoto hasta su cuestión de adulto. En la parte baja va a estar el sex ratio primario hasta el sex ratio operacional, es decir, la proporción de sexos que estos van a tener a lo largo de su vida. El primario se caracteriza por justamente el sexo, podemos decir que ellos van a tener
cuando recién están siendo concebidos, por así decirlo. Partiendo a la secundaria, cuando estos se van desarrollando, al terciario, cuando ya la diferenciación está completa, y la operacional, pues cuando ya tenemos nuestra escala de proporción de sexos. En la parte de arriba, pues están los factores incidentes. La determinación sexual, que decíamos podía ser a partir de la determinación genotípica o la ambiental. Genotípica cuando parte del modelo mono, multi o polifactorial, es decir, de la cuestión cromosomática, donde hay bastante versatilidad debido a que pues, estos vertebrados pueden poseer incluso hasta 3 tipos de cromosomas. Y pues la cuestión ambiental que parte de los factores físico-químicos como temperatura, pH y otros factores. Esto se traduce a una gónada indiferenciada cuando participan uno de los factores. Cuando trabajan en conjunto, pues vamos a tener como resultado la diferenciación sexual. Una particularidad podemos mencionar es el recuadro rosado que manifiesta el cambio de sexo por factores sociales. Este cambio pues ocurre, por ejemplo, cuando tenemos al macho que pondera un cardumen o un conjunto de peces. Cuando este muere y no hay quien ocupe su lugar, la hembra más desarrollada, más resistente y que tenga todas las virtudes, podemos así decirlas, va a ocupar el puesto de dominante. Pero ¿qué tiene que hacer para esto? Tiene que cambiar su cuestión morfológica, su cuestión fisiológica, y por así decirlo, pues adoptar ahora el sexo macho para ser así pues la dominante de la manada. Este es un cambio por factor social. No interviene la cuestión cromosomática, no interviene la cuestión ambiental, sino por el factor social. Los mecanismos de determinación sexual. Esto en cuanto a la cuestión físico-químico en relación con un poco de las cuestiones bioquímicas, por así decirlo, del cuerpo. Están 4 como pueden divisarse: la temperatura, el fotoperiodo, la salinidad y el pH. Sin embargo, las 2 centrales, que son fotoperiodo y salinidad, no tienen aún el peso suficiente para decir que son factores incidentes en gran medida en la proporción de sexos. La temperatura, por otra parte, es de las más renombradas, de las más identificadas, y esto es a partir de la aromatasa. ¿Qué pasa? La aromatasa es una enzima que se encuentra en la mayoría de células grasas de tejido graso, en el hígado, puede estar en el cerebro, puede estar en el ovario de los peces, y pues esta va a ser la causante de que el andrógeno se transforme en estrógeno. Pero ¿qué pasa? La temperatura, generalmente altas temperaturas, van a bloquear esta expresión, de modo que ya no se va a producir una hembra, sino que va a producir al macho. Entonces, por eso decimos que las temperaturas elevadas durante un periodo termosensible van a dar como resultado una mayor proporción de individuos machos. Caso contrario para el pH, en donde las bajas fluctuaciones van a favorecer la proporción de hembras. Diferenciación de sexos. Este es un proceso ontogenético que básicamente transforma la gónada diferenciada una vez que madura en ovario o en testículo, y lo cual se puede identificar en el sexo fenotípico, en el que se puede ver, en el que se puede evidenciar visualmente. Esta parte, pues, de aspectos morfológicos a partir de 2 etapas: de la etapa pregonadal o la gónada indiferenciada, donde aún no sabemos con certeza qué sexo obedece, y la segunda etapa, que es la diferenciación propiamente dicha. Pues se puede corroborar a partir de estudios histológicos o citológicos, es decir, a partir del análisis celular o el análisis del tejido gonadal. Los patrones de especies diferenciadas e indiferenciadas. Bien, las diferenciadas, como manifestábamos, bueno, estas parten de las especies gonocóricas, son los subtipos, si recuerdan un poco. En estas pues se manifiesta que, reiterando eso, se transforma pues a ovario, testículo,
Y pues en la especie indiferenciada manifiestan una característica que es la etapa de distinción pseudovárica o de falso ovario. Es decir, que parte de ellos se convierten en hembras y la otra parte da paso a machos al momento de atrofiar el ovario por apoptosis, es decir, por muerte celular programada, donde se eliminan pues las células innecesarias. En este caso, pues quiero mencionar un poco de la cuestión de los intersexos. La aparición de los intersexos se da, por ejemplo, cuando hay cuestiones contaminantes en el medio ambiente. ¿Qué es lo que ocurre? Si tengo a mi espécimen macho, este en su tejido puede presentar ciertas células germinales de la hembra. Esto, bueno, no quiere decir que se me va a cambiar de sexo, pero, por ejemplo, muestra que hay células del otro sexo. Y asimismo en el caso de la hembra. Hay un estudio pues, que se realizó en la lubina y en los espacios intratesticulares se encontraron pequeñas células de ovocitos y muchos autores lo atribuían al caso de la masculinización de la hembra debido a que en hatcheries se utilizan temperaturas elevadas pues y esto va a producir el cambio que manifestábamos anteriormente, la aromatasa y toda esta cuestión. El control endocrino de la diferenciación sexual. Esto pues se da a nivel bioquímico molecular e implican el cambio en el contenido de algunas sustancias, generalmente en los esteroides sexuales, tanto masculino como el andrógeno y femenino con el estrógeno. Esto pues es a partir de que los esteroides sexuales se sintetizan por enzimas esteroidogénicas y la aromatasa, de igual forma la 11-beta hidroxilasa, que son las que generalmente van a determinar la proporción de uno y otro esteroide sexual. Los receptores de esteroides sexuales. Estos generalmente son proteínas que se encuentran en la membrana plasmática o en el núcleo celular de la especie. A partir de esta transcripción y de la unión de los ligandos correspondientes, es como se va a expresar una diferenciación sexual. Esta pues es a partir de todos los receptores que pueden divisar allí, del DMRT1, por ejemplo, en la cuestión de la diferenciación testicular, es decir, propiciando el sexo macho, la cuestión del DAAX1 en favor de la hembra, del FOX12 en hembra por la diferenciación ovárica, en el WT1 en la formación del sistema urogenital, y etcétera, ¿no? Toda esta cuestión de determinación y diferenciación sexual pues la podemos sintetizar en este diagrama. La determinación sexual es cómo tú adquieres la sexualidad, mientras que la diferenciación sexual es cómo tú vas a desarrollar el sexo. Bueno, no tú el pez, ¿no? Pero es cómo se va a desarrollar el sexo. En la cuestión de determinación sexual mencionábamos que incide lo que es la cuestión genotípica y la cuestión ambiental, mientras que en la cuestión de la diferenciación sexual pues van a intervenir todas estas cuestiones bioquímicas y moleculares que mencionábamos. En el caso pues de la hembra podemos ver justamente la actuación de la aromatasa para transformar estrógeno y finalmente pues concretar la diferenciación ovárica, mientras que en el macho la intervención de todos estos receptores sexuales que involucran una diferenciación testicular y un posterior pues desarrollo del macho. Aplicaciones a la acuicultura y gestión de recursos, ¿no? Resulta vital conocer la biología de un organismo a cultivar porque de este modo pues podemos controlar este proceso de cultivo, ¿no? Así que parte más allá del interés académico, sino también pues para aplicar en los cultivos. En este caso pues se pueden divisar las papilas de la hembra y del macho. Las aplicaciones a la acuicultura y a la acuariofilia. Esto es importante pues debido a que la proporción de especies de peces influye en la distribución de tallas. Si tomamos el ejemplo de las tilapias y tenemos una escala equitativa de hembras y machos, escala 1-1, 50-50, las hembras generalmente van a causar el problema en nuestros estanques.
ya que aunque estas pueden crecer más, van a gastar toda la energía del alimento, o la mayor parte de ella por lo menos, en las cuestiones reproductivas. Y una vez que ellas realicen todas estas cuestiones de cuidado parental y toda esta vaina y den como resultado los peces, estos peces a su vez van a generar otro desbalance en el sistema, porque van a generar competencia con las especies principales. De modo que no solo se va a ver afectado en la distribución de tallas que vamos a obtener con los peces, sino también pues en nuestro cultivo. De modo análogo, pues también se puede manifestar que justamente resulta muy conveniente controlar esta proporción de sexos para pues aumentar la rentabilidad de la acuicultura. Para ello hay métodos para el control de la proporción de sexo, parte genética de la triploidía, de la hibridación interespecífica y de los supermachos yeye. En la triploidía, lo que se requiere es conseguir animales estériles, de modo que no se gaste, como decíamos, la energía del alimento en cuestiones reproductivas. Entonces así optimizamos nuestro cultivo. ¿Cómo se obtiene esto? Puede ser a partir de shock térmicos con altas temperaturas que oscilen entre los 26 y 36 grados o bajas temperaturas, entre 1 y 12 grados centígrados. También existe la hibridación interespecífica. Esta pues es a partir del cruzamiento de especies del género filogenéticamente cercanas, donde pues se obtienen mejores poblaciones. ¿A qué me refiero con mejores poblaciones? A especies que sean capaces de realizar una mejor conversión alimenticia, que tengan una resistencia mayor, sea a enfermedades o a los factores, a la diversificación, a la diferencia de estos factores físico-químicos, o incluso pues que puedan crecer más que una especie normal. Asimismo, pues tenemos la cuestión de los supermachos yeye. De modo que se usan líneas puras de tilapia nilótica y de mozambica, por selección fenotípica, se realiza el cruce y cuando generalmente pues, se obtienen 50-50 de hembras y machos, el cruce de supermachos YY con otro XX o XY, si bien no va a producir el 100% de los machos, produce un 95%, que es una proporción que va mucho más allá de lo bueno, ¿no? Y pues tenemos la cuestión de la reversión sexual. La reversión sexual es un tema que está muy tratado en cuanto a la tilapia, justamente por los problemas que antes manifestábamos. No se necesita tener muchas hembras, sino más bien una población monosexo, que sean de machos, que optimicen nuestro cultivo. Así tenemos la feminización directa o indirecta, directa cuando el tratamiento hormonal con estrógeno, que es el esteroide sexual femenino, induce la feminización de una puesta o un ejemplar. La indirecta, cuando este tratamiento se lo usa para feminizar al macho XY, al cruzarlo con un macho XY y por lo tanto producir supermachos YY. Directa, cuando el tratamiento hormonal se realiza con andrógeno, que sería el esteroide sexual masculino, para inducir a la masculinización de la puesta o el ejemplar. Indirecta, cuando este cruce ya va a partir de una hembra XX que se cruza con una hembra XX y se da una proporción del 100% de hembras. Y pues a partir del conocimiento de los mecanismos de diferenciación y distinción sexual en peces, podemos decir pues que se va a aumentar la rentabilidad de la apicultura. Recordemos que es un sector con constante expansión y se tiene mucha competitividad, entonces resulta óptimo aplicar sean técnicas genéticas, técnicas ambientales o técnicas hormonales para su optimización. Gracias.